Hola a todos, yo soy un estudiante X y en esta ocasión les quería hablar sobre la discriminación. Como sabemos, la discriminación es una situación en donde una persona o grupo es tratado de manera desfavorable a causa de prejuicios, por ser diferentes, entre varias comillas. Existen muchos tipos de discriminación y entre ellos tenemos el racismo, que consiste en una supuesta superioridad de una raza frente a las otras, dando así un menosprecio ante estas. Aunque en el pasado se vio muy marcada por la esclavitud, privación de derechos fundamentales y un sinfín de cosas más, se fue disminuyendo con el tiempo. A pesar de esto, hoy en día se sigue presentando este problema en menor proporción. Por otro lado, también tenemos al sexismo. Se trata nada más de la distinción de un sexo ante otro, designándose como superior, desestimando o dando roles específicos según el sexo. Este suele ser más efectuado contra la mujer, pero pese a esto también puede ser efectuado contra los hombres. Aunque en menor proporción al pasado, se sigue presentando en casos como las actitudes que se deben tomar solo por nacer de un sexo determinado. Un ejemplo sería que en la mayoría de las religiones los cargos más relevantes solamente pueden ser ejercidos por hombres. En se establecen roles predeterminados por el género. Por ejemplo, al hombre se le cuestiona sus aptitudes hogareñas. Se le establece como el que tiene que trabajar, además de tener que adoptar una actitud más seria. Mientras que a la mujer se le cuestionan sus dotes de liderazgo. Se les considera como las encargadas de la casa y se les determina una actitud más sentimental. Por otra parte, hay casos que incluso la violencia de la mujer sobre el hombre no es delito, cosa la cual yo pienso que estaría más que cuestionable. Y si hablamos sobre discriminación sexual, no se debe confundir con el sexismo. En no se discrimina por el género, sino por la orientación sexual, es decir, por ser homosexual, bisexual, trans o un montón más de derivados. Como los anteriores, se vio mucho más en el pasado, principalmente en la Inquisición, en el cual esto era considerado un pecado grave y hubieron muchas torturas específicas para estos casos. Sin embargo, gracias a los esfuerzos de la comunidad LGBT, hoy en día este tema ha disminuido. Pese a esto, aún hay bastantes lugares en donde se continúa discriminando, como México, que es uno de los países en los que más se les discrimina por su condición, y por eso muchos de ellos son rechazados en su trabajo, escuela y hasta en sus propios hogares. También tenemos a la discriminación religiosa. Esta se ejerce por un grupo o una persona en contra de ideologías religiosas diferentes a las que él cree, es decir, discriminando solamente por sus creencias. Esto se ve mucho por culpa de los mismos religiosos que discriminan a otras religiones por no creer en lo mismo que ellos. Aunque no todos son así, y muchos respetan. Sin embargo, se siguen presentando estos casos a causa de extremistas que apoyan estas religiones y no toleran a quien pertenezca a otra creencia. Y ya si hablamos sobre la discriminación ideológica, esta es la discriminación que se ejerce en contra de los gustos, pensamientos o estilo de vida de alguna persona, porque estos no son los típicos o simplemente porque el discriminador no los comparte. Un ejemplo podría ser que a ti te guste algún juego y otra persona, simplemente porque a él no le guste, empiece a cuestionarlo, a criticarlo de mala forma e incluso intente hacerte ver como inferior simplemente porque a ti te gusta algo que a él no. Y pues simplemente esto se vuelve una cuestión ridícula e insulsa. Y ya solamente para concluir, ser tolerante con el prójimo y aceptar las diferencias como algo positivo y no como un defecto, nos podría encaminar a una mejor sociedad. Y si la educación se suma a esto, podríamos estar formando gente de bien, que no cometa los mismos errores que se han cometido hasta ahora.